Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver otra de las clases en relación a la parte de las aplicaciones de la neuroanatomía en ciertas patologías como son los trastornos psicóticos y que se ha descrito como desviaciones, alteraciones, etcétera, y que tienen base e interrelación con muchísimos otros fenómenos. Esto no intenta explicar para nada la génesis de un cuadro multifactorial, como son los trastornos psicóticos, por un solo saber, como va a ser el biológico estructural, sino que es una de las tantas descripciones, hallazgos que se relacionan con la etiopatogenia junto con los histomorfológicos desde ya, como también los genéticos, los químicos, conductuales, de interacción familiar, etcétera, ¿sí? Ahora les voy a compartir. Bueno, las aplicaciones de las desviaciones anatómicas que se han visto o se han descrito y que nuestro país tiene en especial una gran importancia dentro de la investigación y el reporte de este tipo de saberes. Hace muchísimo tiempo, más de 100 años, existía la Folia Neurobiológica Argentina, en la cual se publicaron muchísimos de estos estudios, luego la revista Alcmeón, en la cual condensaban escuelas de investigación de Cristofedo Jacob, Braulio Moyano, ¿sí? El cual lleva el nombre, obviamente, el hospital de Borda, etcétera. Muchísimos profesionales, muchos de la neurología, otros de la psiquiatría o la neuropsiquiatría, en la cual habían venido con un saber desde Alemania y aplicaron y continuaron estas investigaciones sobre distintos cuadros. Hoy va a ser principalmente en el de los trastornos psicóticos, desde, como yo les decía al principio, la mirada de la neuroanatomía, que no es cinde para nada las otras miradas, es complementaria, es una mirada estructural sobre cambios en una patología. Bueno, en primer lugar, saber que hay observaciones, si dentro de estas alteraciones neuroanatómicas, hay observaciones in vivo que van a describir reducciones volumétricas desde el 1920 se han descrito. Y que en las 3 décadas pasadas, más que nada con lo que tiene que ver con el avance de las técnicas de neuroimagen, se pudieron ratificar. Porque antes se estudiaba el cerebro formalizado, se lo tenía con distintos tipos de tinciones para ver la cantidad de células, ver cómo eran esas células, la ubicación, o ver las fibras de asociación comisurales, todo el sistema de sustancia blanca. Y con la resonancia magnética principalmente se pudieron ver, validar y continuar las investigaciones en este sentido que se habían hecho post-mortem. Hay muchos metaanálisis, reportes, que tenemos que ser críticos, como dijimos en una de las clases, en relación al método que hayan utilizado, pero que se aplican principalmente dentro de los trastornos psicóticos en la esquizofrenia. ¿Y qué es lo que indican? Que el volumen de todo el cerebro está comprometido y que la sustancia gris está reducida principalmente. ¿Mm? En un modelo más corticocéntrico, como dijimos, también dentro de estos paradigmas en los cuales se ha evaluado, y que también el volumen ventricular estaba incrementado. Un volumen ventricular que se incremente, como sabemos, descrito desde la década del 90, validado por Shenton en el 2001 y por Steen en el 2006, el cual, si se agranda el volumen ventricular, es que lo que hay alrededor está reducido porque el cerebro no se puede expandir. ¿Y qué es lo que nos trajo esto? Por un lado, reducciones que se hallan en estructuras principalmente del lóbulo temporal, dentro del lóbulo temporal el hipocampo, la amígdala, el giro temporal superior, el cual vamos a describirle funciones relacionadas con la interpretación de cuestiones sensoriales, principalmente auditivas, la corteza prefrontal, el tálamo, dentro de la corteza prefrontal el cíngulo o el giro cingulado anterior o giro cinguli anterior, y el cuerpo calloso. Esos fueron los targets más descriptos en relación a que tenían algún tipo de alteración.
Si vemos dentro de la patología estructural en la esquizofrenia, vamos a ver que hay anormalidades citoarquitectónicas. Miren en esta imagen, entre los controles y las personas con esquizofrenia, a nivel de la corteza frontal, esta disrupción que existe no solo en la ubicación espacial de las neuronas, ¿sí? Una cuestión así de irregularidad, sino también en la cantidad y no, en este caso no lo estaríamos viendo, pero que también lo que se ha descrito es en el volumen, la celularidad, en el tamaño de la célula. Y miren también el hipocampo. El hipocampo con esta formación, con el plegamiento que tiene una corteza sobre la otra. Recuerden que el hipocampo tenía 3 capas en vez de 6 capas como tiene el resto del cerebro, es decir, es algo muy antiguo. Y en este plegamiento, como si fuera un pionono, miren en el control cómo se ve el plegamiento, y en el caso de las personas con esquizofrenia, plegamientos, lateralizaciones, inversiones del plegamiento que se van a dar, como también una disminución a nivel volumétrica, que la podemos ver también a expensas de, obviamente, la cavidad, ¿sí?, de la esfenoidal del ventrículo lateral, la cual está muchísimo más expandida. El alargamiento progresivo del volumen ventricular en la esquizofrenia es directamente proporcional a la cantidad de años de enfermedad desde el primer brote, desde que apareció el brote. A más cantidad de años, mayor cantidad de volumen de los ventrículos. Esto nos da la idea de que hay mayor atrofia en las estructuras que circundan a estos ventrículos, como ustedes ya han visto y se ha descrito en el curso. El volumen de materia gris que disminuye y los ventrículos aumentan. Miren en estos cuadros, ¿sí?, en los cuales se compararon cerebros de 159 pacientes con esquizofrenia versus los sujetos controles, ¿sí?, cómo declina la materia gris significativamente, tanto a nivel cerebral como a nivel prefrontal, que si bien son números chiquitos, 3%, 4%, es mucho dentro del cerebro, con una significación estadística de una P menor a 0,001, y el volumen ventricular cómo aumenta en el caso de la parte cerebral o prefrontal, lo que sería el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. ¿Se acuerdan que en una de las clases habíamos visto las técnicas, que una era la Voxel-Based Morphometry, ¿sí?, la morfometría basada en voxels, que nos daba una mayor idea y menor porcentaje de error en ese sentido que el sistema de cuantificación de regiones de interés? Que hayan una reducción de la densidad de la sustancia gris tanto en el lóbulo temporal medial como en el giro temporal superior, que el volumen del giro temporal superior correlaciona con los síntomas positivos. ¿Se acuerdan que son los síntomas que están agregados, alucinaciones, delirios en las personas con trastornos psicóticos? Mientras que las reducciones del lóbulo temporal medial correlacionaba con las alteraciones a nivel de la memoria, las cuales son correlativas y estudiadas con neuropsicología. Los expertos también sugieren que las alteraciones en el desarrollo de la simetría del cerebro, ¿se acuerdan que el cerebro es asimétrico? Si vemos un totalmente simétrico, como si fuese un espejo de comparación entre un hemisferio y el otro, vamos a tener que pensar que ahí pasó algo, ¿sí? El cerebro es asimétrico. Y hay alteraciones que se dan dentro de esta asimetría y también en la dominancia cerebral, la dominancia que va a tener una parte del cerebro sobre la contralateral frente a una función, y que son críticas en la etiopatogenia, y que se ha descrito y se acepta hoy por hoy que estarían relacionadas o causadas por genes susceptibles, genes en los cuales desde el momento intraútero, cuando tienen que migrar las células, hay una alteración en la migración de estas células. También hablamos de esta asimetría, ¿no? Y en la cual las estructuras cerebrales está reducida en las personas con esquizofrenia. Entonces el cerebro pasa a ser más simétrico. Esta simetría predominio izquierdo
que nosotros esperaríamos encontrar no es de la misma forma en las personas con esquizofrenia. La reducción de la asimetría interhemisférica parece ser específica de este cuadro y está relacionado con un comienzo temprano de la enfermedad. Y en parientes de las personas con esquizofrenia también se demostró una reducción volumétrica progresiva en la amígdala, el hipocampo, el tálamo, y hay también reducciones en la corteza prefrontal en algunos que hayan generado algún cuadro psicótico, por lo cual se sugiere un proceso activo durante el desencadenamiento del cuadro. También, aunque las alteraciones estructurales son importantes, no son diagnósticas ni específicas. Esto tengámoslo en cuenta. Por más de que vamos a describir muchísimos hallazgos, muchísimas cuestiones que cuando las describimos es porque tienen diferencias y significaciones de tipo estadística, esto no hace diagnóstico. El diagnóstico es clínico. La clínica es soberana. Estos son datos, hallazgos que uno puede encontrar, pero no son patognomónicos, no son tampoco específicos. Los podemos describir también en otros tipos de cuadros. Sépanlo eso también. Otras de las alteraciones estructurales, ¿sí?, que, como dijimos al comienzo de la enfermedad, se pueden dar y que son independientes del efecto de la medicación. La medicación que utilizamos los que hacemos psiquiatría, ¿sí?, en estos cuadros, son obviamente las medicaciones que tocan la vía dopaminérgica y que pueden generar también alteraciones en el volumen, es decir, en la morfometría del cerebro de nuestros pacientes. Pero hay alteraciones las cuales no tienen que ver con la medicación, es más, que habían sido descritas muchísimo antes de que aparecieran los antipsicóticos, ¿sí? Un metaanálisis sobre el primer episodio de esquizofrenia mostró una reducción cerebral hipocampal en relación con los controles y la esquizofrenia de comienzo temprano estaría asociada con similares y más severas alteraciones de tipo anatómicas. Cuando hablamos de comienzo temprano en una esquizofrenia, estamos hablando en etapa juvenil, porque el comienzo de la esquizofrenia va a ser en etapa de los primeros años de la adultez. Por lo tanto, cuando hablamos de esquizofrenia de comienzo temprano, y qué decir en las esquizofrenias infantojuveniles, las infantiles, ¿sí?, en el momento en el cual el cerebro está en pleno neurodesarrollo, estos tipos de alteraciones a nivel anatómicas van a ser muchísimo mayores. Y como veíamos al principio, a más años de patología, mayor es la alteración anatómica a nivel cerebral. Miren, en los mismos sujetos que se siguieron a nivel de sustancia gris, a los 5 años, ¿sí?, a los 5 años de enfermedad, como todo el cerebro tenía déficits a nivel volumétricos. Algunas alteraciones, como el aumento volumétrico de los ganglios basales, estarían relacionados con el tratamiento. Es decir, no todos son, llamémosle, disminuciones volumétricas o atrofias, sino que hay algunas que son totalmente lo contrario. El uso de estos antipsicóticos, el cual va sobre la vía dopaminérgica, la cual luego cuando veamos farmacología lo van a volver a estudiar esto, van a ver que esa vía mesolímbico, mesocortical, que está tan activada, genera un cambio de conformación a nivel de la estructura del cerebro, ¿sí? Los antipsicóticos, más que nada los típicos, los de primera generación, parecen incrementar y los atípicos disminuir el volumen de los ganglios basales. Lieberman en el 2005 encontró que el haloperidol estaba asociado con una reducción de la sustancia gris, mientras que en otro tipo de antipsicótico, la olanzapina, que es más nuevo, de segunda generación, no. Durante un estudio multicéntrico que llevó a 2 años. Y las diferencias se verían en la asociación más tóxica del haloperidol contra efectos de tipo neuroprotector que tiene la olanzapina. Con lo cual veamos que nuestro cerebro está en un dinamismo total. La plasticidad cerebral es un dinamismo total. El estrés y el distrés de todos los días es un dinamismo total. En el caso de las medicaciones que utilizamos para este tipo de pacientes, pueden generar una conformación distinta de estos cerebros. ¿Qué pasa con la sustancia blanca? Pues siempre hablamos
Como siempre yo critico el modelo córtico-céntrico, pero todos lo describimos primero porque desde el punto de vista historiográfico así pasó. También en la sustancia blanca se han descrito alteraciones o diferencias. Reducciones en las estructuras de la sustancia blanca que fueron reportadas en esquizofrénicos, como en sus parientes, y en personas con trastorno bipolar, que las alteraciones parecían correlacionar con alteraciones cognitivas, ¿sí? Que justamente esta patología de la sustancia blanca tenía su impacto a nivel cognitivo y que la relación con el curso de la enfermedad no ha sido todavía bien estudiado a nivel de un estudio prospectivo. Se documentaron reducciones a nivel de la anisotropía, es decir, de ese poder que tiene ese factor de anisotropía de la sustancia blanca, de la mielina, en los tractos de la sustancia blanca de personas con esquizofrenia, incluyendo el cuerpo calloso, el cíngulo, el fascículo arcuato y el fascículo del uncus o uncinado, el cual ustedes ya han visto cuáles son desde el punto de vista de la clase del sistema de fibras. Acá recordar cuáles son y qué función tienen y también qué conectan. Obviamente si hablamos de cuerpo calloso como fibra comisural, estamos hablando de una estructura que me conecta los dos hemisferios en las distintas partes de los lóbulos, de acuerdo a la zona del cuerpo calloso. Si hablamos del cíngulo, obviamente del cíngulo principalmente del anterior, que es el que más ha sufrido reducciones, como también del arcuato y el fascículo uncinado, el cual vamos a ver la función de cada uno, cómo ha sido alterado. La patología está relacionada con un rol a nivel del sistema glutamatérgico, que tiene una integridad dentro de la glía, el glutamato a nivel de la corteza cerebral es de tipo excitatorio y se relaciona con la cuestión o con la función cognitiva dentro del cerebro. ¿Sí? Por eso es que también vamos a ver que hay medicaciones más adelante. Siempre tomen estos pequeños datos porque más adelante los van a aplicar cuando vean tratamientos, cuando estudien el porqué de la excitación de la vía glutamatérgica o que se utiliza esta vía para ciertas medicaciones que uno puede dar. Después de la disregulación de la expresión de los genes relacionados con la mielina, que disminuye un número de oligodendrocitos y anormalidades en la ultraestructura de la mielina, y que las anormalidades persistirían durante el curso de la enfermedad con una predisposición genética, aparición durante las fases prodrómicas con temprana progresión y más prominentemente fases de comienzo temprano. ¿Qué pasa también en lo que es in vivo? Es decir, en las neuroimágenes funcionales. A través del PET, de la resonancia magnética funcional, ha tenido varios alcances y han podido explicar ciertas hipótesis a nivel cerebral, ¿sí? Pero también tiene ventajas y desventajas. Hay un metaanálisis que demostró disminución de la actividad prefrontal, que es de la cual más se ha hablado, medida por PET y con SPECT, y que existe una variabilidad en la literatura debido a las variaciones en los estudios y test neuropsicológicos. Tenemos que ser muy críticos en relación con esto, que el estudio por imágenes varía en función a cómo se lo procese, a cómo se haga, ¿sí? Pero también a con qué se lo correlacione. Por eso muchos de los estudios han sido poco útiles, si bien hay muchísimos dando vuelta y con imágenes hermosas, pero las conclusiones son un poquito poco sustentables. Y otros metaanálisis encontraron reducción de la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, la que vimos cuando vimos lóbulo frontal, pero otros patrones anormales fueron hallados en las regiones como la activación del cíngulo. Se acepta, sí, que pese a las diferencias de los pacientes mostrarían mayor actividad prefrontal, sugiriendo una respuesta frontal ineficiente. No tiene que ver tanto con cómo actúe o cuánto actúe, sino la forma en la cual ese frontal está teniendo el control y el poder inhibitorio dentro del cerebro. Hay una variabilidad de respuesta prefrontal en las personas con esquizofrenia que reflejaría un incremento en el ineficiente proceso o procesamiento de la información. Esto se los aclaro porque van a ver y en muchísimos reportes que dicen hay una hipofrontalidad porque trabaja menos el frontal y porque es más chiquito. Es muy común escuchar eso y es muy común como que esté instalado. Y no tiene que ver tanto ni con el tamaño ni con cuánto esté funcionando, sino con cómo esté funcionando. Obviamente que un frontal más chiquito va a tener mayor alteración,
pero hay patologías en las cuales vamos a ver atrofias frontales, en las cuales igualmente compensan con otras partes del cerebro. ¿Mm? Y un reciente metaanálisis de estudios de resonancia funcional en familiares y sujetos en fase prodrómica mostraron cualitativamente similares anormalidades, pero menos severas. Por lo tanto, las alteraciones prefrontales por resonancia funcional estaría presente en etapas tempranas y también se podría ver en familiares de los pacientes. Miren acá el volumen de sustancia gris, los cambios durante el desarrollo cerebral normal, ¿sí? Si tomamos, entre muchas comillas, que el cerebro se termina de desarrollar a los 21 años, 20, 21, ¿sí? Que sabemos que se sigue formando, que el neurodesarrollo continúa, ¿sí? Eso lo sabemos. Pero para tomar un parámetro sobre el cual poder justamente eh, comparar, ¿sí? Miren los déficits a nivel de mielinización, por un lado, las sinapsis excitatorias, ¿sí? Cómo se dan y cómo disminuyen a efecto del famoso pruning. Dentro del periodo 1, con un riesgo menor a 12 años de esquizofrenia, el prodromo, que generalmente se da entre los 12 y 18 años, aclaro, esto no es que a los 12 exacto, a los 18, estamos hablando de un periodo en la etapa juvenil. Luego, el periodo ya psicótico entre 18 y 24 años, y luego las alteraciones e incapacidades crónicas que puedan quedar. Hay una reducción a nivel de la actividad de las interneuronas, como también un excesivo pruning a nivel excitatorio, que se da en el caso de las personas con esquizofrenia. ¿Hay también otras alteraciones in vivo que se han podido ver? Sí. Hay una disminución funcional y volumétrica prefrontal que está relacionado con factores genéticos, por ejemplo, con la vía glutamatérgica, el gel de Lacombe, y después la hipoactividad prefrontal que también predice una alterada actividad dopaminérgica a nivel estriatal, porque los niveles de inhibición que generan, y no solo de inhibición, sino de compensación para con la vía glutamatérgica van a estar alterados. Los recientes estudios enfatizan en las interacciones interregionales más que en las anormalidades de regiones solas como sustrato. ¿Se acuerdan que ahora estamos hablando de redes? Por lo cual hay redes que pueden compensar si se empiezan a alterar la red principal como las de compensación. En ese caso obviamente ya va a ser una cuestión muchísimo más de patología y de efecto clínico en la patología. Por eso esto se describe dentro de la fisiopatología en el caso de los trastornos psicóticos. No obstante, también a nivel de la resonancia magnética funcional hay anormalidades en la modulación entre el frontal con el hipocampo. Y por eso todas las alteraciones cognitivas devenidas en las personas con estos trastornos. Y los estudios de neuroimagen funcional apuntan a alteraciones prefrontales en la esquizofrenia y menos consistentemente las temporales. En un momento se describían como son tan visibles en lo anatómico las temporales, como vimos esas alteraciones en el plegamiento, como hemos descrito esas alteraciones que se generan dentro del lóbulo temporal medial, pero desde el punto de vista funcional, donde más se han descrito y encontrado déficits fueron a nivel frontal, y que después las conexiones entre las regiones estarían totalmente alteradas y que podría ser obviamente una base para pensar tratamientos y relacionado con alteraciones estructurales corticales y el sustrato genético. Esta es una de las imágenes por PET más usuales que uno encuentra por internet, ¿no? Que entre un cerebro normal, por lo menos, normal es una palabra que no me gusta decir, pero por lo menos sin la patología que vamos a estar estudiando, pues puede tener otras cosas, seguramente tengo otras cosas, pero no esquizofrenia, frente a personas con esquizofrenia, ¿sí? Y vemos cómo a nivel frontal la hipoactividad, también a nivel ya más posterior, a nivel parietal, también hay ciertas actividades que se generan como diferencias entre un cerebro y el otro.
como también a nivel de los núcleos basales o de los ganglios basales y de todo el sistema entre los núcleos subcorticales, tálamo, caudado, putamen, globo pálido. También se compararon, ¿sí? Entre la comparación clásica con personas usando la clozapina. La clozapina es un antipsicótico, digamos que es el, entre comillas, más efectivo dentro de la patología, que después ustedes verán por qué no es tan utilizado en ese sentido. Y frente a la imagen de SPECT, usando lo que es una escala para ver síntomas positivos y negativos, y cómo las personas usando la clozapina ayuda o mejora los niveles de funcionamiento cerebral, es decir, medicaciones las cuales tienen efecto y que tienen un efecto protector y bueno sobre el cerebro que ayudan a que estas zonas empiecen a trabajar de una manera más homogénea. Hay otros tipos de alteraciones que se han descrito, por ejemplo la onda P300, ¿sí? En la cual en esquizofrenia hay una mayor amplitud de la onda P300 ya desde el principio de la enfermedad, pero que no tiene nada que ver con la enfermedad ni es específica. Lo aclaro más que nada porque hay muchos casos en los que se ha descrito que estaría más enlentecida, pero no tiene nada que ver con lo etiopatogénico ni que sea específico de la enfermedad. Estudios metabólicos que se hicieron con espectroscopía, ¿sí? Y pudieron ver justamente en estas cuestiones cómo están alteradas y vieron que se reportan reducciones del N-acetilaspartato en muchas regiones de cerebros con esquizofrenia y que principalmente en la corteza prefrontal y el hipocampo. Otra de las cuestiones que se habían observado es el fosfomonoéster, que tiene un descenso a nivel de sus niveles a nivel prefrontal y que sugiere que la síntesis de las membranas fosfolipídicas está en una mayor disminución. Son alteraciones que se dan, ¿sí? Que estos estudios metabólicos nos pueden mostrar en ese sentido cómo en estas zonas no solo está lo volumétrico, sino todas unas cuestiones a nivel químicas que se van dando que después nosotros las vemos desde la anatomía alteradas en la resonancia, ¿sí? Que estos son los estudios de las espectroscopías, de cómo se dan tanto a nivel del hipocampo, del cíngulo anterior y las relaciones entre el N-acetilapastato y la colina, de cómo se van dando en cada zona. Y alteraciones neuroendocrinas, ¿sí? Estos son cuadros en los cuales el estrés y el distrés principalmente está muy alterado, por lo cual los niveles de cortisol también van a estar elevados, cortisol urinario, como también a nivel cerebral. Y ustedes saben que el cortisol es uno de los elementos que más afecta, ¿sí? Justamente las cortezas temporales mediales, el hipocampo principalmente, afecta todo el cerebro, el hipocampo, el cerebelo y las funciones a nivel prefrontales. Entre los pacientes con psicosis, las elevaciones de cortisol dependían obviamente de la severidad de los síntomas. A más síntomas era mayor el estrés que se generaba en esa persona y que se liberaba cortisol y que estaban relacionados con la alteración cognitiva y el agrandamiento ventricular, del cual hablamos desde el principio. Que el estrés crónico causa alteraciones estructurales en el hipocampo, por ejemplo, una estructura reportada con una alteración en fase temprana. No obstante, también cabe aclarar que estos estudios post-mortem de cerebros no presentan lesiones patognomónicas. ¿Mm? No hay por el momento. Si bien hay evidencia macroscópica de la reducción del peso, de la reducción de la volumetría en ciertas zonas, como estuvimos hablando, del alargamiento ventricular, de la pérdida de esta asimetría del cerebro, esta pérdida de asimetría izquierda que dijimos que se empieza a perder en este tipo de trastornos, como también cambios a nivel estructural macro y micro del hipocampo, la ausencia de proliferaciones gliales, es decir, de estas neuronas extras que tenemos en el cerebro, ¿sí? Que ayudan a las neuronas, justamente estas células, y la disminución de la densidad glial cortical y pequeña evidencia a nivel de la pérdida neuronal.
disminuciones de sustancia gris con incremento, ¿no?, de la densidad neuronal y disminuciones de las células piramidales, principalmente dentro del número de dendritas de la corteza prefrontal, pérdidas de simetría, en el cual ya es a predominio derecho, porque justamente la simetría izquierda es la que se va perdiendo, y las alteraciones en la citoarquitectura de la corteza entorrinal y del hipocampo. Bien, estas imágenes en las cuales en cerebros con esquizofrenia, individuo 1, individuo 2, y lo que sería la persona sin esquizofrenia, una disminución de la densidad de espinas dendríticas de las neuronas de la corteza prefrontal entre controles con esquizofrénicos, la disminución del tamaño del soma neuronal en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal, como está disminuido entre los sujetos controles con los sujetos con esquizofrenia, y el efecto de la poda sináptica en la esquizofrenia, efecto Pruni de poda sináptica que es esperable tanto en el área 9, área 6, como en muchísimas áreas del cerebro, que también en la esquizofrenia es muchísimo mayor al esperable, con mayor pérdida en ese sentido de las conexiones que tenía, en un momento en el cual se genera mayormente ese neurodesarrollo. El efecto de las concentraciones de distintas proteínas propoptóticas como antiapoptóticas en la corteza temporal, que también entre controles esquizofrénicos está justamente alterada esa relación entre lo propoptótico y lo antiapoptótico, con lo cual se genera justamente mayor apoptosis. Y por el momento nada más de lo que son la parte anatómica. Vuelvo a recalcarles, lo que sería dentro de lo anatómico lo tenemos que tomar como uno de los hallazgos que se relaciona obviamente con la clínica de los pacientes, que podemos tomarlo como un hecho más y que tiene interrelación y que va a ser un sustrato más para entender la etiopatogenia de una enfermedad que es multifactorial. Los hallazgos no son etiopatogénicos, los hallazgos no generan diagnóstico, ni se puede hacer menos aún un diagnóstico con eso, sino que es un dato más dentro de lo que se puede encontrar del cerebro estudiándolo desde una mirada neuroanatómica, pero que la tenemos que interrelacionar y obviamente con los años, luego de la carrera de especialista, ustedes van a ir interrelacionando con otros tipos de saberes u otros tipos de conocimientos que van a tener esta asociación y que van a poder armar y hacer la construcción desde un punto de vista biológico, como también la construcción desde un punto de vista psicológico y social, como puede ser en las personas con esquizofrenia. Bueno, espero les haya sido de utilidad y de interés. Saludos.